Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública programada en el expediente 13.179 del año 2024 con la lectura del acta respectivo. Adelante. 14 de enero de 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidido por el vocal Cristian Joy Cabrera Gil e integrado por los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Dani William Ramos Cabezudo. Expediente número 13.179/2024.tc, recurso de apelación interpuesto por la empresa diagnóstica peruana SAC en el marco de la licitación pública número 20-2024-DIRSAPOL-UE 20-1, convocada por la Policía Nacional del Perú, Dirección de Sanidad, para la contratación de suministro de bienes, adquisición de insumos y reactivos para perfil de coagulación, dímero D y factores de coagulación automatizados, con equipo de alta producción en sesión de uso para el servicio de hematología del Departamento de Patología Clínica del Hospital Nacional PNP-LNS. En representación de la parte impugnante, la empresa diagnóstica peruana SAC, para realizar el informe legal se encuentra presente la señora abogada Derian Serrano Toya, con colegiatura de abogados de Lima, número 50.269. Asimismo, para realizar el informe hecho se encuentra presente la señora Elizabeth Ortiz Gil, identificada con DNI número 40575396. En representación del tercer administrado de la empresa Sistemas Analíticos SRL, para realizar el informe hecho se encuentran presentes el señor Efraín Máximo Contreras Guamán, identificado con DNI número 46875467, y la señora Carmen Edith Caicho Chigne, identificada con DNI número 08677829. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido debidamente notificada el 6 de enero de 2025, mediante publicación en el toma de razón electrónico del Tribunal de Contratación del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contratación del Estado. Se deja constancia que interviene en la presente audiencia el vocal presidente Juan Carlos Cortés Tataje, en reemplazo de la vocal presidenta Cecilia Berenice Ponce Cosme, según rol de turno de vocales vigente. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la abogada Caro Patricia Cucatvich, secretaria del Tribunal de Contratación del Estado. Se comunica la lectura del acta. Muchas gracias. Bien, gracias. Se concede el uso de la palabra en representación de la empresa impugnante diagnóstica peruana SAC para que por un espacio no mayor de 10 minutos presente el informe legal y de hecho respectivo. Adelante, doctora Serrano. Muchas gracias, doctor. Buenos días con todos. Bien, este es el recurso de apelación de la LP 20-2024 de la entidad DIRSAPOL para la adquisición de insumos reactivos de perfil de coagulación. Siguiente, por favor. Bien, como primer punto, indicaremos que la empresa adjudicataria Sistemas Analíticos indica en su oferta que el fabricante de sus reactivos es la empresa Werfen. Sin embargo, en el registro sanitario se indica que es la empresa Instrumentation Laboratory, IL en adelante, por lo que pretendería comercializar un producto con características diferentes a las autorizadas por DIGIMIT. Siguiente, por favor. Bien, los folios 222B al 222G, la empresa adjudicataria presenta cartas para acreditar especificaciones técnicas emitidas por la empresa Werfen. Aquí tenemos las 222B y G. Bien, como vemos en su parte inicial señala que es la empresa Werfen. Siguiente. Y dentro de su contenido en esta primera carta dice que Werfen como fabricante autorizado, o sea que la empresa Werfen es un fabricante autorizado. Siguiente. En la otra carta nos dice que Werfen antes IL, Instrumentation Laboratory, entonces, ¿qué nos quiere decir? Que Instrumentation Laboratory ya no existe, porque ahora es Werfen y antes era Instrumentation Laboratory. Y veamos aquí en la parte final de cada una de las cartas. La primera carta es Werfen Bogotá, Colombia. La segunda es Werfen Life S.A., Barcelona, España. Entonces, ¿cuál es Werfen Bogotá, Werfen España, Werfen Life? Pero ellos lo toman como si fuera igual, lo cual no es así. Sin embargo, como estábamos viendo, acá nos dice que Werfen antes fue IL, Instrumentation Laboratory. Entonces, ahora ya Instrumentation Laboratory debemos entender que no existe. Sin embargo,
cuando vemos su registro sanitario siguiente, vemos claramente que nos dice fabricante, Instrumentation Laboratory. País, USA. Siguiente. En el folio 24, lo mismo. Fabricante, Instrumentation Laboratory. País, USA. Y así es en todos los reactivos. Su fabricante, de acuerdo al registro sanitario, es Instrumentation Laboratory. Entonces, no que a Werfen era antes Instrumentation Laboratory, por tanto, Instrumentation Laboratory ya no existe. Entonces, este registro sanitario no corresponde al producto, o es que por el contrario, Instrumentation Laboratory sigue siendo el fabricante conforme al registro, y lo que no corresponde son las cartas que han presentado, porque en las bases nos permitían presentar cartas del fabricante, no de dueño del fabricante, no de dueño de marca, carta del fabricante, y según el registro sanitario que ellos nos ponen aquí, el fabricante es Instrumentation Laboratory, o bien ahora el fabricante es Werfen, y que antes era IL, como dice su carta, Instrumentation Laboratory. Entonces, Instrumentation Laboratory ya no existe y debieron haber actualizado su registro sanitario. Ese registro sanitario sería inválido. Siguiente. Incluso nos piden en las bases presentar el certificado 13485 como equivalente al certificado de buenas prácticas de manufactura. Siguiente. Y vemos aquí, ¿qué presentan ellos? El certificado 13485, ¿de quién? De Instrumentation Laboratory Company USA. ¿Por qué? Porque es el fabricante, conforme al registro sanitario, no Werfen, aunque ellos intenten confundir diciendo que es dueño, después que antes se llamaba así, ahora se llama diferente. Siguiente. Ahora bien, incluso si tomaríamos por válida su teoría de que Werfen ahora es el fabricante y que antes era Instrumentation Laboratory y ahora es Werfen, entonces ellos estarían pretendiendo comercializar un producto que no corresponde a las características autorizadas por DIGEMIT. Y de acuerdo a la Ley de Productos Farmacéuticos, artículo 6, nos dice que de la circulación de productos o dispositivos con características no autorizadas, no podrán circular en el mercado productos o dispositivos con características diferentes a las autorizadas, porque aquí en el Perú se le autorizó para que ese producto circule señalando que su fabricante es Instrumentation Laboratory. Siguiente. Sin embargo, vemos una gran incongruencia en su oferta. Por un lado, nos presenta registros sanitarios diciendo que es Instrumentation Laboratory su fabricante, y por el otro lado, cartas que acreditan especificaciones técnicas diciendo que es Werfen su fabricante, e incluso Werfen Colombia, después Werfen Live España, ni siquiera está muy claro ello. En cambio, en el registro sanitario se indica que es Instrumentation Laboratory USA. Entonces, siguiente, eso no estaría correcto. ¿Por qué? Porque no son las características. Werfen no es el fabricante autorizado por DIGEMIT para distribuir ese producto en nuestro país. Siguiente. Bien, ¿qué indica la empresa Sistemas en su escrito de absolución? Señala que se evidencia, dicen ellos, se evidencia. No hay una carta textual que nos explique esta relación entre Werfen e Instrumentation Laboratory. Solamente, según ellos, señala que se evidencia que Instrumentation Laboratory pertenece a Werfen. ¿Por qué? Por todos esos folios que dicen ahí. ¿Y qué son esos folios? Certificados de análisis, en los cuales dice se puede concluir que Instrumentation Laboratory es parte de Werfen. Entonces, es parte de Werfen, Instrumentation Laboratory es parte de Werfen. Werfen antes se llamaba Instrumentation Laboratory, sigue la incongruencia. Y ahora nos piden que interpretemos certificados de análisis, donde lo único que dice el certificado de análisis es Instrumentation Laboratory y Werfen Company. No señalan cuál es la relación entre ambos, ni en la traducción de los certificados, porque han sido traducidos tal cual a Werfen Company. Siguiente. Bien, después, ¿qué más dice esta empresa en su absolución? Nuevamente, se evidencia, dicen, que Instrumentation Laboratory y Werfen están unidas bajo un mismo nombre y una misma marca. Entonces, Werfen, si está unido bajo un mismo nombre y una misma marca, Instrumentation Laboratory, quiere decir que ahora se llama Werfen, ¿verdad? La marca es Werfen, el fabricante es Werfen. ¿Y por qué ponen en su registro sanitario que sigue siendo Instrumentation Laboratory? Después, más abajo, dicen una idea diferente, que Werfen es la empresa dueña de Instrumentation Laboratory. Entonces, Instrumentation Laboratory sí existe, Werfen también, solo que Werfen es dueña de Instrumentation Laboratory. Entonces, pues, no se permitían cartas de dueños de marca ni dueños de fabricante, sino de fabricante, que según registro sanitario era Instrumentation Laboratory. Siguiente. ¿Quién con la entidad? La entidad indica que sí existe una incongruencia
en lo presentado en la oferta. Sin embargo, la entidad ha dicho que como ellos, como área usuaria, técnicamente, para ellos cumplen con lo solicitado, pero señalan que no les corresponde a ellos evaluar esta relación entre del fabricante de los reactivos. Con lo cual no concordamos porque sí corresponde que lo evalúen porque ellos pidieron cartas del fabricante, no aceptaron más ni dueño de marca, dueño de fabricante. Sin embargo, en su informe técnico legal esto es lo que indican, pero señalan claramente que sí existe la incongruencia que nosotros estamos alegando en este recurso de apelación. Por tanto, su oferta debe ser no admitida. Siguiente. Bien, Sistemas Analíticos no cumple con acreditar la especificación técnica presentación de los reactivos ofertados. Siguiente. Dentro de esta especificación técnica presentación de los reactivos, se tenía que acreditar las determinaciones de los reactivos. Regresa, por favor. ¿Ok? Vemos al final de la primera absolución que se tenía que acreditar la presentación. Seguimos la flecha roja y vemos que dentro de presentación tenemos las determinaciones. Y dentro de las determinaciones se encuentra FASCO por 20 determinaciones y todas las determinaciones que nos piden. Siguiente. Ellos solamente han acreditado estas determinaciones con carta de Werfen. Pero, nuevamente, lo que se permitía era cartas del fabricante. Y si vemos en su registro sanitario, el fabricante, como hemos señalado hace un momento y que está en el lado izquierdo de la presentación, es la empresa Instrumentation Laboratory, no la empresa Werfen. Entonces, por tanto, esta carta no es válida para acreditar especificaciones. Siguiente. ¿Qué dice la entidad? Dice que existe una incongruencia en la presentación de documentos que acrediten al fabricante de los reactivos solicitados. Acepta igualmente que existe una incongruencia. Siguiente. Por tanto, debe ser no admitida. Siguiente. Sí, continuando en relación a los puntos observados sobre sistemas analíticos. Ellos presentan información incongruente en relación al performance del equipo ofertado. Siguiente, por favor. ¿Qué solicitaban dentro de los documentos de admisión? Como ya lo hemos visto, en las bases integradas, uno de los acápites que solicitaban acreditar para los equipos era el performance. Y dentro del performance se debía acreditar que este tuviera de 240 o más TP por hora, pruebas por hora. En este caso, 240, 41, 42 o más. Siguiente, por favor. ¿Qué presentó Sistemas Analíticos en su oferta? Si vemos al lado izquierdo del folio 269, presenta la documentación o la folletería donde indica claramente que lo máximo que podría hacer su equipo era hasta 240. ¿Qué quiere decir? Si vemos abajo la flechita roja, vemos que podría ser 240, como también podría ser 239, 38, 30, 220, 100, etc. En ese caso, estaría posiblemente en alguna oportunidad no podría cumplir con este estándar mínimo que solicitaban las bases, que era de 240. Por otro lado, en la folletería, en el anexo E, que es la declaración jurada del equipo, indican que su equipo tiene una performance de 240 o más TP por hora. Es decir, que podría ser 240, 41, 42, 45, 50, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos ofertando finalmente? Hasta 240, donde podrían hacer menos inclusive, o 240 o más. Siguiente, por favor. ¿Qué indicó Sistemas Analíticos en su observación, en su absolución del traslado de este recurso de apelación? Indica que su equipo alcanza hasta 200 TP por hora. Sin embargo, no menciona nada de la incongruencia vertida en el anexo E, donde dice que el equipo puede ser de 240 o más. Entonces, ¿qué es lo que finalmente ellos están ofertando? Un equipo que podría hacer hasta 240, es decir, que podría en alguna oportunidad hacer menos de 240 determinaciones y no cumplir con lo solicitado mínimo en las bases, o su equipo finalmente haría 240 o más, que sí cumpliría. Entonces, no hay una claridad, existe una contravención en este caso en cuanto a qué es lo que debería o cuál sería el performance de este equipo. ¿Qué indica la entidad? Que efectivamente la performance de 240 no se puede validar con la documentación, pues no se verifica que el rendimiento mínimo pueda ser cumplido. Por lo tanto, ellos declaran que esta propuesta debió ser no admitida. Siguiente. De esta misma medida, nosotros solicitamos que no se admita bajo este criterio. Sistemas Analíticos también presenta información incongruente en relación a la oferta de uno de los reactivos, que en este caso es el de dímero HS Control. ¿Qué solicitaban en las bases?
perdón, ¿qué colocaron ellos en su oferta? En su oferta, en los diferentes folios que acreditan las especificaciones técnicas de los reactivos, en cada uno de estos, dentro de los accesorios y aditamentos para estos reactivos, para estos 15 reactivos, ofrecen el D-dímero HS Control. Sin embargo, observamos que el inserto de este producto indica que solamente este producto puede trabajar con el producto o el reactivo para el dímero D. Entonces, ¿cómo es posible que ellos oferten este control para cada uno de los reactivos cuando solamente se puede trabajar con uno de ellos, que en este caso es dímero D? Siguiente, por favor. Esta es una tamaña incongruencia y ante esto tenemos que hacer la acotación que el Tribunal en sendas resoluciones ha indicado que las propuestas tienen que ser claras, objetivas y precisas. Caso contrario, las mismas deben ser desestimadas. Siguiente. ¿Qué indicó Sistemas Analíticos? Sistemas Analíticos dice que ellos han colocado una lista de accesorios y ellos dejan a criterio de la entidad si los utilizan o no. Entonces, ¿cómo es posible que ellos puedan dejar a criterio de la entidad un conjunto de suplementos, de controles, de aditamentos, para ver si ellos utilizan o no en las pruebas? ¿Acaso ellos no son los conocedores de sus propios procesos, de sus propias pruebas? ¿Acaso no saben qué cosa requiere cada una de las pruebas para su procesamiento? Entonces, ¿cómo es posible que esta incongruencia colocando dentro de cada uno de los reactivos a este control que no se aplica para estos otros reactivos solo, salvo para el dímero D, puedan decir que no existe incongruencia en su información? Esto es totalmente falso. ¿Qué dice la entidad? La entidad dice, cumple técnicamente, pero no saben o desconocen por qué ellos han puesto este control de dímero D en cada uno de los reactivos. Entonces, ¿cómo es posible que cumpla si tampoco es claro para ellos? No existiría una congruencia en esta información. Por lo tanto, su propuesta debe ser no admitida. En relación a los cuestionamientos... Combinando, por favor, su posición, porque ya se cumplió el tiempo. Sí, correcto. Termino con este tema. Que no hemos cumplido en presentar los certificados de análisis de los insumos o accesorios. Siguiente, por favor. Que pedían los certificados de análisis de los insumos o accesorios para obtener el resultado de la muestra biológica procesada. Siguiente. Ante esto, tenemos que ser claros que para el procesamiento o la utilización de los equipos automatizados hay diferentes etapas. Una es la preparación del equipo, que se hace la limpieza y el control con los controles, y el otro es la realización de la prueba donde se utiliza la muestra biológica, en la cual no intervienen los controles, y de esta se reporta el resultado de la prueba. Siguiente, por favor. Para hacer más claro esto, tenemos esta gráfica que podemos observar. En la primera parte, en la sección roja superior, podemos observar que antes del procesamiento de la muestra biológica se utilizan los controles para verificar que el equipo esté apto o no para el procesamiento de la muestra. Y luego la muestra biológica se procesa en otra etapa posterior donde no intervienen los controles, intervienen los reactivos. En este caso, siguiente por favor, nuestra propuesta es totalmente congruente porque hemos colocado los controles de los productos que estamos ofertando. Otorgado para la empresa diagnóstica peruana. Correcto, correcto. De acuerdo a lo solicitado. El uso de la palabra a los representantes del tercero administrado de la empresa Sistemas Analíticos SRL para que por un máximo de 14 minutos por equidad presenten el informe de hecho respectivo. Señor Contreras, adelante. Señor Contreras, su micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Ahora sí, adelante. Listo. ¿Ellos lo proyectan o yo lo proyecto? Ya, bueno. Por favor, ¿me confirman si pueden ver la PPT? No compartido todavía, señor Contreras. Ahora sí, por favor. Sí, ahora sí puede iniciar, gracias. Listo. En relación, bueno, estamos acá presentes con respecto a la apelación presentada contra nuestra oferta de sistemas analíticos relacionada al expediente 13-17-9. Esto vale decir que incluye la oferta de factores de coagulación y reactivos para esta área súper importante que es el área de emergencia dentro de un sistema hospitalario para pacientes críticos que requieran ese tipo de pruebas para un determinado diagnóstico. Curiosamente, tenemos que mencionar que en esta entidad, desde el año 2022, no se registra ningún proceso y el actual proveedor es la empresa apelante, que es Diagnóstica Peruana, que inclusive en el 2018 también realizaba abastecimiento de este tipo de productos. Entonces,
El contexto de este comentario es que ver la intencionalidad de que las interpretaciones que están queriendo hacer con respecto a la validez de nuestro registro, a si hay una correlación o no, e interpretaciones que asumen que no debió hacer el comité, pero sin embargo para el comité ha quedado súper claro la documentación que hemos presentado en nuestra oferta, ha hecho que nos den la admisión y por lo tanto nos den la buena pro de manera adecuada y correcta. Ahora bien, con respecto a los cuestionamientos que hace la empresa diagnóstica peruana a nuestra oferta, el primer cuestionamiento es con respecto al fabricante de los productos ofertados, en las cuales detallan, inclusive cuestionan la validez de nuestros registros sanitarios, aduciendo parte de la normativa de IGEMIT, en donde claramente establece que es el titular del registro sanitario quien es el responsable de hacer las actualizaciones correspondientes para la comercialización de un producto o para que ésta sea válido de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? Entonces, Diagnóstico Peruana hace un análisis, una intención de querer interpretar que no existe IL, instrumento de laboratorio, como tal, y que actualmente los registros sanitarios de estos productos deberían estar a nombre de Huerfe. Al respecto, debemos mencionar que IL sigue siendo el fabricante, son aquellos que producen los productos, valga la redundancia, sin embargo están incorporados dentro de la corporación Werfen, que es una compañía americana que tiene muchas unidades dentro del sector diagnóstico. Es en ese sentido que Werfen está autorizado para poder emitir ciertas aclaraciones o precisiones al momento de las ofertas para dar validez al cumplimiento de aquellos términos que no puedan estar precisos con respecto a los insertos o a los manuales que nosotros ofertamos. En ese sentido, lo que nosotros mencionamos es que, de acuerdo a las bases, sí, se pidió que se presente documentación adicional para sustentar las características técnicas que piden las mismas y en donde me considera el comentario de que teníamos que hacer una interpretación adicional o un análisis sucesivo con respecto a los certificados de análisis en donde teníamos que interpretar si Werfen tenía una relación comercial o no con IL Laboratory. En el caso de los COAs, como ustedes pueden ver, queda claramente, y no tenemos que hacer ninguna interpretación adicional sobre la relación comercial, que IL pertenece a la compañía Werfen, porque inclusive los mismos certificados de análisis lo mencionan. Entonces no hay que hacer un análisis adicional para poder interpretar esta relación comercial. E inclusive en las cartas que ellos mencionan, a quien nosotros hemos adjuntado dentro del expediente, mencionan que IL, antes instrumento laboratorio, que ahora pertenece a Werfen, tiene una relación comercial, por lo tanto, ese es el análisis que también hizo el comité al momento de evaluar nuestra oferta y por lo tanto es que permitió nuestra admisión. Entonces, dicho esto, entendiendo que hay una relación comercial y súper clara con respecto a IL, instrumentación con respecto a Werfen, no va a lugar todos los cuestionamientos que hacen en relación con respecto a la validez de nuestro registro o nuestra supuesta actualización que debemos hacer, porque no corresponde, ya que es de conocimiento público que la autoridad, que es DIGEMIT, que es el que regula la comercialización de este tipo de productos, hace evaluaciones y análisis exhaustivas para ver si los proveedores o aquellas empresas que importamos productos de diagnóstico, pues cumplimos con la normativa vigente. Entonces, es en ese sentido que es fácil corroborar si la validez de nuestros registros sanitarios están de acuerdo a lo que determina el origen del fabricante. Por lo tanto, actualmente IL sigue siendo el fabricante de los reactivos ofertados y por lo tanto sí existe una relación comercial o una precisión de cuál es la relación que tiene Werfen con IL dentro de nuestro expediente, lo cual estoy mostrando. Por lo tanto, este punto de cuestionamiento que hace Diagnóstico Peruano en nuestra oferta queda sin validez porque hay una documentación que permite establecer la relación que tiene IL con Werfen. Con respecto al siguiente punto de cuestionamiento, que también nos vamos a presionar, es la no acreditación de las especificaciones técnicas en relación a la presentación. Y esto va en relación al primer punto porque hay un cuestionamiento sobre la validez de las cartas y la relación comercial que existe entre ambas. Como bien ya lo manifesté, existe una relación clara entre ambas empresas y por lo tanto ha quedado claro, inclusive en los certificados o en los COAs que hemos adjuntado de cada uno de los productos que estamos ofertando, en donde está súper claro la relación comercial que tiene Werfen con IL. Por lo tanto, este segundo cuestionamiento carece de fundamento, ¿no?
porque, como bien les manifesté, tanto las cartas que hemos anexado en los folios 222 y 219 permite una relación clara con respecto a la relación que tiene IL con la empresa Werfen. Ahora, sobre el tercer cuestionamiento que hacen con respecto al control de dímero HS500 para todos los reactivos, vale precisar o hacer un comparativo con respecto a la oferta que presenta Diagnóstica Peruana versus la oferta que presenta Sistemas Analíticos. En el anexo 56, Diagnóstica Peruana, detalla una serie de productos, insumos y accesorios o complementos, que es lo que piden las bases, que va a entregar al momento en caso sea ganador de la oferta. Sistemas Analíticos, asimismo, también precisa este tipo de detalles. ¿Qué hace Sistemas Analíticos? Precisa todos los detalles en cada uno de los productos a ofertar. Sin embargo, Diagnóstica hace lo mismo. ¿Por qué? Porque en cada una de las fichas presentadas anexa el folio 0056, sin precisar, que justamente es lo que nos piden a nosotros, de por qué hemos precisado o hemos incorporado el D-dímero en cada una de las pruebas cuando en realidad no se hace o no se utiliza para eso. Lo que se está haciendo en cada uno de estos formatos es precisar el total de consumibles que vamos a entregar, porque no estamos evaluando un ítem individual, estamos evaluando toda una serie de perfil de pruebas con los cuales va a necesitar el cliente o el hospital para el procesamiento de las mismas. Es en ese mismo razonamiento que Diagnóstica Peruana, a diferencia de nosotros, solo puso una hoja en donde ha anexado, pero más no hizo la precisión, porque si hay un razonamiento de que el dímero D del control que oferta Sistemas Analíticos va a ser usado en cada una de las otras pruebas y eso genera una confusión al comité, eso es falso, porque el mismo comité sabe y conoce y no requiere interpretación adicional o alguna de que ciertos controles tienen los parámetros necesarios para cada una de las pruebas. Es así que también da validez a el folio presentado por Diagnóstica Peruana sobre la precisión y no hace una descalificación de la misma bajo el razonamiento que está haciendo el postor apelante de poder descalificar o disgregar cada uno de los controles en cada una de las fichas técnicas presentadas. Por lo tanto, también carece de sustento este cuestionamiento hacia nuestra oferta. Ahora, sobre el cuarto cuestionamiento sobre el control high abnormal que nosotros hemos presentado 5A. Este control no está dentro de la lista de documentos que nosotros hemos presentado con respecto a los aditamentos y accesorios que vamos a ofertar. Por lo tanto, este control es un valor adicional que estamos entregando, pero que lo comprometido como compañía que estamos haciendo y que estamos detallando y que estamos en la obligación de presentarlo, es todo el detalle que hemos presentado en cada una de las fichas técnicas que nosotros vamos a ofertar. Por lo tanto, mencionan que este control adicional no tiene COA, por lo tanto, no sabemos si lo va a entregar o no. No, hay una precisión exacta con respecto a qué consumibles e insumos, controles y aditamentos nosotros vamos a presentar porque está en cada una de las fichas técnicas de los productos ofertados. Por lo tanto, también esa parte queda sin fundamento con respecto al cuestionamiento que nos hacen. Y por último, queda un cuestionamiento sobre el performance del equipo, donde inclusive hacen una interpretación del término de podría ser menos de 240 pruebas. Y justamente sobre este criterio inducen un poco a que la entidad también tenga este razonamiento y diga, pucha, necesito una acreditación de que si en realidad hacen 240 pruebas, cuando no corresponde y no lo habían solicitado dentro de las bases. Ahora, a efectos de por qué si la folletería de Sistemas Analíticos dice hasta 240 pruebas y el requerimiento técnico de las especificaciones dice de 240 más, nosotros cumplimos porque nuestra folletería, que es el documento que ayuda a sustentar o acreditar las especificaciones técnicas, incluye el 240. Por lo tanto, cumplimos cabalmente con lo solicitado. Es decir, cuando la entidad requiera usar 240 tubos para un procesamiento de una corrida, que es el procedimiento normal dentro del laboratorio, va a poder hacerlo porque nuestro equipo permite esa capacidad de procesamiento. Entonces, carece de sustento ese cuestionamiento y justamente el comité evaluador ha evaluado tanto la ficha técnica que nosotros hemos presentado más la folletería y ambas tienen relación correspondiente a nuestra oferta, ¿no? Ahora bien, aprovechamos para poder hacer el cuestionamiento a la oferta diagnóstica peruana sobre el mismo razonamiento que nos hacen, ¿no? Pero, sin embargo, en el caso de la oferta de ellos, nosotros precisamos que no han cumplido con entregar la totalidad de los COA, que valga la redundancia, pues las bases solicitaban que se debe entregar
el COA, es decir, el certificado de análisis, no solo de los reactivos ofertados, sino también de los consumibles u otros reactivos que se requieran para obtener el resultado. Ahora, hacer una diferencia entre no, pero esto sí es un reactivo, el otro es un consumible, por lo tanto el consumible no debería porque el objeto es entregar reactivos, es inadecuado porque las mismas bases precisan que se debe presentar tanto reactivo, consumible y cualquier otro reactivo diferente al principal que permita la utilización de la prueba debe ser presentado con certificado de análisis. ¿Y qué hizo en Diagnóstica Peruana? Dentro de su oferta, pues no presentó dos COAs de dos productos que lo ha mencionado dentro de su declaración, que es el SA Routine y el SA Cleaner. No presentó ningún COA con respecto a estos dos, por lo tanto la oferta no debió ser admitida porque este es un criterio para la admisibilidad de las mismas, ¿no? Con respecto al siguiente punto de cuestionamiento que hacemos en la oferta de Diagnóstica Peruana, existe una incongruencia sobre la relación de controles que va a ofertar. ¿Por qué? Porque dentro del folio 56 que ha presentado existe todo un detalle de controles que Diagnóstica Peruana se compromete y se está obligando a presentar. Sin embargo, de estos no presenta no incluye el control STA Control, a pesar de que según en el folio 186 lo adjunta un COA que no está dentro de la declaración jurada, por lo tanto es incongruente porque para el comité no es claro si va a presentarlo o no, o está en la obligación de presentarlo o no, porque no está en la declaración jurada. La otra cuestionamiento que hacemos a la oferta es la incongruencia sobre la estabilidad del reactivo de tiempo de protombina. Las bases establecían que el tiempo de estabilidad debería ser no mayor a 48 horas. Sin embargo, hay una incongruencia entre la documentación que presentan versus la declaración jurada que les otorga su fabricante, en donde no queda claro la relación del tiempo máximo en el que va a ser estable este reactivo. Por lo tanto, a esta incongruencia genera la no admisibilidad de su oferta, ¿no? Esos son los cuestionamientos que hacemos y esos son los descargos que hemos hecho. En relación a la respuesta de la entidad, como bien la entidad indica, la oferta cumple con el requerimiento. Sin embargo, debido a estos cuestionamientos de interpretación adicional que el comité no lo hizo y no necesitó hacerlo al momento de evaluar nuestra oferta, es que sugestionan un poco la capacidad de poder poner una opinión firme y coherente, porque obviamente sabemos que hay una opinión con respecto al usuario, que es la parte técnica y que es la parte que también evalúa el expediente, y una parte legal en donde muchas de las autoridades actualmente tienen un temor a confirmar sí y delegan a espacios como este, que es el tribunal, para poder determinar la correcta o incorrecta admisibilidad de una oferta. Es por lo tanto que resaltamos que la entidad en uno de los cuestionamientos menciona que con respecto a la capacidad del equipo deberíamos haber acreditado con un documento adicional. Sin embargo, esta acreditación, esta supuesta acreditación no aplica porque no se solicitó dentro de las bases, ¿no? Por lo tanto, nuestra oferta está correctamente admitida. Muchas gracias. Bien, gracias. Se consulta a los representantes de la empresa diagnóstica peruana si van a hacer uso de su derecho a réplica. Sí, doctor. Doctora, adelante. 3 minutos, por favor. Sí, rápidamente. Respecto a lo que faltó de los ataques que nos ha hecho la adjudicataria a nuestra oferta. Brevemente, respecto del tema que no hemos presentado documentación sobre los controles y se tenía que presentar este certificado de análisis de los controles. ¿Qué nos decían las bases? Las bases nos pedían certificados de análisis, COAs, de los reactivos y consumibles para obtener el resultado de la muestra. Los controles que ellos alegan, como vimos en el cuadrito, son una etapa previa al procesamiento de la muestra. No es para el resultado de la muestra, es una etapa previa, por eso son controles. En ningún momento trabajan de manera conjunta con la muestra. Luego, el tema que que hay incongruencia respecto de lo que nosotros estamos ofertando porque existe un COAS adicional. No, lo que nosotros estamos ofertando es lo que está en nuestra lista, en nuestra DJ, está listado. ¿Que haya algo adicional? Pues eso es adicional. Nosotros estamos ofertando lo que está listado en nuestra declaración jurada. Por tanto, no existe ninguna incongruencia. Respecto a la estabilidad, esta estabilidad
nos dice el inserto claramente que depende de las condiciones de cada laboratorio, pero ellos recomiendan, ¿no? Recomiendan 48 horas, pero eso no significa que pueda ser más o menos, claro que sí, y claramente en el inserto señala que depende de las condiciones de cada laboratorio el tema de la estabilidad. Bien, respecto del tema del equipo, algo muy claro. Lo que nos pedían las bases es aquí. Este es el performance del equipo. 240 a más TP por hora. A más. 240 a más. Siguiente. Ellos en su folio 265 nos dicen que es 240 a más. ¿Y dónde lo demuestran? En su folio 269. Si vamos al 269, vemos que dice, no dice a más, dice hasta 240. Entonces, si vemos el término hasta, significa, como dice la flecha roja, que es 240 para abajo. Puede ser 239, 238. Si fuera 239, ¿estaría cumpliendo el mínimo de 240 más? No. Entonces, claramente allí no se puede tomar por válida su oferta porque puede hacer que incumpla. Claro, si está en 240 no, pero si está en menos, en 239, en 238, hay una clara incongruencia. Su oferta no es del todo clara. Siguiente. Ahora bien, respecto a lo que nos hablamos del fabricante, ellos nos dicen que el cuestionamiento está súper claro, la relación entre Werfen e IL por las cartas que están en sus folios 222B y G. A ver, yo me pregunto, ¿cuál es la relación? Quisiéramos que nos digan cuál es la relación, porque si hemos apelado es justamente porque no nos queda clara esa relación. Una hacia atrás, por favor. A ver, hacia atrás. Hacia atrás. Una carta nos dice, dale un clic, una carta nos dice, ahí está. Una carta nos dice, el 222B, que Werfen es fabricante autorizado. Me pregunto yo, ¿quién lo autorizó? ¿Digemit? Porque Digemit solamente ha autorizado en el Perú a Instrumentation Laboratory como fabricante. ¿Digemit lo autorizó? ¿Quién lo autorizó como fabricante ahora? Bueno, deberíamos entender, ¿no? Se evidenciaría de repente que pueda ser IL que lo autorizó. Entonces ahora Werfen es dueño de IL, entonces sería dueño de la marca. No permitían cartas de dueño de la marca en las bases. Siguiente. Bien, En la doctora. otra carta... A los 3 minutos que se han otorgado. Gracias, doctora. Listo, doctor, gracias. Se consulta a los representantes del tercer administrado si van a hacer uso de su derecho de dúplica. Sí, correcto, por favor. Minutos, por favor. Gracias. Listo. En relación a las respuestas, y súper interesante lo que menciona la abogada, es que, por ejemplo, con respecto al coadicional, dice, bueno, si es un coadicional que estuvo ahí, no está sujeto a una obligación de presentar o estar dentro de la declaración jurada. Es un criterio con los cuales nos están apelando. Entonces, por un lado, pido o exijo cierta formalidad y por otro me eximo de la misma porque yo no la cumplí. Entonces, hay un tema interesante a poder evaluar y que obviamente el tribunal podrá determinar en su momento cuando realice la evaluación y la resolución del caso. Otro es que con respecto a la autorización de fabricante, Digemit tiene que autorizar la fabricación de estos reactivos. Digemit no autoriza fabricación. Digemit lo que autoriza es la comercialización de los mismos, no autorización. Entonces, eso no es una competencia de Digemit. Por lo tanto, hay muchas cosas que podemos decir con respecto a la normativa, pero la normativa está clara. Si el fabricante sigue siendo el mismo, la validez de los registros sanitarios es tal cual. En este caso, IL sigue siendo el fabricante. Y como ya bien lo había mencionado, la relación contractual entre ambas queda claro con respecto a la documentación que nosotros hemos presentado. Ahora, sobre el tema de la performance del equipo, ellos mencionan sobre un supuesto, sobre un ideal de qué pasa, que es 135, 130, inclusive 100. Entonces, ellos no pueden hacer una evaluación sobre un supuesto que les conviene interpretar de ese modo, porque justamente el requerimiento técnico, que es el que lo ha formulado el área usuaria, conocedor de los procesos de coagulación dentro de una entidad, pues ha establecido el valor de 240 a más. Y un equipo que declare y oferte dentro de su documentación, declaración jurada o información del fabricante e indique que sea 240, pues cumple cabalmente con lo que está solicitando el cliente. Entonces, las interpretaciones sugestivas que pueden hacer con respecto a una menor capacidad de procesamiento no tienden a lugar acá, porque sobre ese criterio, en todo caso, estaría cuestionando el requerimiento que hizo el área usuaria, o en este caso las bases. ¿Por qué? Porque estaría sobre un supuesto de hacemos menos procesamiento, no sabemos cuánto es el tope de la entidad, entonces son criterios que no entran acá y por lo tanto
nuestra oferta ha sido adecuadamente admitida y la documentación que presentamos sobre esto es también la misma. Vale precisar que, nuevamente, como le digo, con respecto al COA adjuntado de manera adicional y con respecto a la no declaración, porque quieren hacer una diferenciación entre que los controles es en una primera etapa, segunda, tercera. Todo ese cuadro que nos han mandado, han querido que la entidad o el comité haga esa interpretación para saber si entra o no entra en ese proceso, es inválido, porque el comité lo único que hace es evaluar la documentación que se está presentando dentro del expediente de la oferta. El procesamiento ideal, posterior y cuál es el mecanismo de capacitación y uso del equipo no aplica en esta etapa. Por lo tanto, ese documento que ellos han presentado no va de acuerdo porque no han presentado los COAs correspondientes que pedían las bases y estábamos obligados todos los posibles a presentar tanto del reactivo principal, los consumibles y todos los aditamentos accesorios que permitían el uso normal de la prueba. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos expuestos por los representantes de la empresa impugnante, el tercero administrado y no habiendo acudido el representante de la entidad de esta audiencia, vamos a continuar con la etapa de formulación de preguntas. En ese sentido, consulto a los señores vocales si van a realizar alguna pregunta. Doctor Ramos. Muy buenos días. Sí, así es, doctor. Adelante, doctor. Muchas gracias. En principio, para el representante o los representantes de la empresa adjudicataria, si pudiera encender, por favor, su cámara y su audio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una consulta. Algo que se está cuestionando es la congruencia de su oferta respecto a quién es la empresa fabricante y los documentos como los certificados de análisis o las cartas, si han sido emitidas o no por el fabricante. Y para dejar un poco claro esta situación, de la exposición que se ha podido realizar, se ha visto una comunicación en la cual señala que una comunicación de, si no me equivoco, la fecha es del 10 de marzo del 2022, donde se indica que Werfen será colocado, ¿no?, antes IL, ¿no? Y empieza a dar un detalle. La pregunta ¿es que Werfen es el fabricante o no es el fabricante? Porque al menos de esa comunicación, en todo caso para que lo puedan aclarar, da la impresión que Werfen es el fabricante. O sea, es que decir que IL, antes se llamaba IL, ahora se llama Werfen. ¿O a qué se refiere, por favor? La carta lo que menciona, doctor, es que a nivel internacional existen corporativos que terminan agrupando dentro del holding ciertas empresas. Por lo tanto, eso no involucra a que el holding como tal empiece a fabricar los productos, porque ya tiene la constitución, la organización de esta empresa para la manufactura de los mismos. Entonces, IL sigue siendo el fabricante, Werfen es el dueño de este fabricante, por lo tanto, asume también, es el fabricante directo, es el responsable también de los mismos, por lo tanto, la relación contractual es que IL fabrica los reactivos y Werfen IL forma parte del grupo del corporativo de Werfen, ¿no? Ok, entonces Werfen es, por decir de alguna forma, dueña de IL. Exacto, correcto. Ya, y esto lo cataloga como fabricante, porque entiendo que lo que las bases pedían era, en caso que los documentos técnicos no pudiesen acreditar ciertas características o condiciones, tenían que presentar una comunicación que formara parte, que sea, digamos, por parte del fabricante. Entonces, la pregunta es, siendo dueña, ¿lo cataloga como fabricante? Esa es la postura. Siendo dueña, lo autoriza a emitir comunicados a nombre del fabricante, porque el fabricante es su empresa del grupo. Por lo tanto, IL no emite cartas de precisión aclaratorias porque no le corresponde a Werfen como tal emitir estas notas aclaratorias. ¿No sería el fabricante? Porque el fabricante es IL, entiendo, ¿no? Sí, sigue siendo IL, corresponde, pero la autorización de poder emitir estas documentaciones a titularidad del fabricante es a Werfen. Ok, ¿y eso está, digamos, referido en un extremo a su oferta, por ejemplo? En el caso de la oferta, está dentro del COA, que se interpretamos como la relación contractual, que es el cuestionamiento que hacen. Sin embargo, si usted hace la consulta en específico, si hay una carta adicional que hemos presentado para precisar la relación contractual, no. Sí, porque he visto en distintos extremos de los COAs que ha presentado, ¿no? Y lo que se ha hecho es Werfen Company, IL a Werfen Company, pero es claro, eso me indica que le pertenece, pero la pregunta es, o sea, lo que pasa es que se está cuestionando una regla
del procedimiento, ¿no? Entonces, estoy tratando de entender un poco la posición de ambas partes. A eso está enfocado las preguntas, ¿no? Y quisiera preguntarle algo más. Lo entiendo, doctor. A ver, me permito compartir un extremo de su oferta. Y, por ejemplo, todavía no he podido revisar, obviamente, y esto es simplemente una consulta a detalle. Entiendo que estos son productos que han sido cuestionados. Y aquí, por ejemplo, veo una carta de Werfen y habla como fabricante autorizado. ¿Se refiere a los mismos productos que son materia de cuestionamiento o son otros productos? Sí, doctor, solo la precisión que en este caso los productos no están en cuestionamiento como tal. Los productos son válidos, cumplen el requerimiento. Me refiero, quiero encontrar la trazabilidad entre la información vale. que nos está dando. Por un lado me dice que IEL es el fabricante y acá encuentro que Werfen es el fabricante. Sí. Lo que estoy preguntando es si se trata de los mismos bienes. Sí, son de los mismos bienes. El detalle, usted puede ver con respecto, y si hacemos la trazabilidad inclusive para los registros sanitarios, cada uno tiene un código. Dentro de la carta hemos incorporado los códigos. Básicamente la carta solo ha servido para la precisión del rendimiento de cada reactivo, la capacidad de determinaciones. Pero el detalle, el nombre, es trazable con toda la documentación que nosotros hemos presentado. No debería decir, pregunto, porque hace un momento he mencionado que Werfen en realidad es el dueño del fabricante que es IEL, ¿no? Entonces, algo así, ya, ok, entiendo la posición. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. Una consulta para los representantes de la empresa impugnante. Cuando se habla de la performance del equipo en sesión, en uso, y lo que pide es de 240 más TP por hora, cuando el proveedor en su documento técnico, entiendo, señala que tiene hasta 240, y les pregunto en todo caso para que me aclaren técnicamente, vamos a imaginar, ¿no? Si llega, o sea, es cierto que puede ir 1, 2, 3, 238, 239, 240, pero entiendo que la entidad ha planteado un requerimiento, un MIT, ¿no? De 240 o más. Entonces la pregunta sería, ¿no alcanza ese rango o es que tenía que alcanzar o qué es lo que tenía que señalar esta oferta? Me surge esa duda. Sí, bueno, en este caso, claro, el problema aquí es que ellos por una parte declaran que su equipo puede ser de 240 o más, ¿correcto? 240, 41, etc. Por otra parte dicen hasta 240. Quiere decir que en alguna oportunidad, hasta 240 quiere decir que lo máximo, en el extremo, en el mayor uso y en las mejores condiciones llegaría a 240. Podría llegar, como que no podría llegar. Ahora, la entidad lo que está pidiendo es un mínimo de 240 y eso no está asegurable con el término hasta, porque podría darse que no llegue hasta los 240. Cuando se indica 240 es porque la entidad, debido a su consumo, debido a su necesidad, lo mínimo que ellos van a procesar es 240, de ahí en adelante, 241, 42, 43. Por eso es que el requerimiento original es 240 a más o más. ¿Podría entrar al aspecto técnico un poco más? Porque desde este punto de vista, en realidad, es como, porque quisiera entender un poco más a qué se refiere, porque vamos a equivalerlo a una velocidad de un vehículo, ¿no? Está pidiendo un vehículo que vaya de 240 kilómetros a más, y me ofrecen uno que llega hasta 240. Ok, llega en su máximo rendimiento, como usted indica, a 240. ¿Esto es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? En todo caso, técnicamente, si es que nos puede comentar ello en este momento. O si no lo puede hacer ahora, lo podría hacer de manera escrita. Sí, claro. Igual vamos a presentar nuestro escrito, eso sí es cierto. Lo que pasa es que, claro, en este punto, cuando ellos indican hasta 240, es que técnicamente el equipo podría ser menos, o sea, podría dar un resultado menor al esperado, a los 240, porque ese sería en el extremo, en el tope máximo, y el uso mínimo, por decir mínimo diario que podría realizar la entidad es de 240, o sea, siempre va a ser 240. Entonces, el equipo, al tener un tope máximo de 240, podría generar mayores desgastes, mayores errores, mayores incongruencias en la información, se podría dañar más fácilmente, podría requerir mayores programas de mantenimiento, etc. Por eso es que lo mínimo que requieren es de 240 y de ahí en adelante.
Es inexacto. Doctor, incluso hay sendas resoluciones que seguramente también las vamos a juntar en escrito de mejor resolver, en donde señalan que el término hasta es bastante, una u otra manera, que permite interpretaciones, no es concluyente. Y aquí queríamos una especificación técnica de 240 a más. Sin embargo, el hasta nos permite pensar que puede ser una cantidad inferior en donde ya no estarían cumpliendo. Comprendemos la posición. Igual, de ser posible, por favor, pudieran ampliar de repente de forma técnica el funcionamiento, sobre todo, para poder mejor comprensión de sus argumentos que ya han sido en realidad presentados en su recurso. De igual manera, me gustaría, por favor, de manera muy, muy corta, porque no tenemos mucho tiempo y también quiero dejar el tiempo necesario para los vocales que me acompañan, pudieran hacer las preguntas que estimen convenientes, y aclarar un poco el cuestionamiento que se ha formulado a su oferta. No he llegado a entender muy bien, la verdad, la absolución por parte de su representada. Si pudieran sintetizarlo, por favor, en un minuto, por favor. De manera muy concreta, la solución de los cuestionamientos hacia su oferta. Su audio, por favor. Sí, correcto. Sí, nos cuestionan en un extremo la estabilidad de los reactivos. La estabilidad de los reactivos en la parte de los insertos, que es la documentación que presenta, que es del fabricante, propio del fabricante, indica que esta estabilidad de reactivos es de 48 en condiciones controladas, que son las condiciones bajo las cuales se hace el análisis interno, en este caso el fabricante, y que cada laboratorio va a poder determinar su estabilidad de acuerdo a sus características. ¿Por qué? Porque estos reactivos se van a acreditar, se van a mantener almacenados entre 2 y 8 grados, lo que podría ser 2, 3, 4, hasta 8 grados. Entonces, bajo esas condiciones, cada laboratorio va a poder tener una estabilidad diferente. Sin embargo, lo que el inserto hace es recomendar que no se pase de las 48 horas. Y la carta del fabricante, por otro lado, indica que la estabilidad de los reactivos es de 24 más, que no sería incongruente con la información que dice el inserto, porque el inserto dice que lo recomendable es 48, sin embargo, cada laboratorio va a poder tener su propia estabilidad. En ese sentido, no hay incongruencia en ese extremo. Por otro lado, nos indican que nosotros no hemos presentado los certificados de análisis de los controles. No, antes de que parte este punto, sobre esta característica de las horas, ¿hay alguna exigencia en las bases o solamente se está cuestionando incongruencia de su oferta? No, solamente incongruencia. Ok, perfecto. Continúe, por favor. Sí. Por otro lado, también nos están indicando que nosotros no ponemos el certificado de análisis de algunos controles. ¿Qué es lo que pedían en las bases? En las bases pedían todos los certificados de los consumibles y otros reactivos para el procesamiento de la muestra biológica, para obtener el resultado de la muestra biológica. Los controles no se utilizan con la muestra biológica, los controles se utilizan en una etapa previa, que es la etapa de estabilidad del equipo. Para nosotros hacer un procesamiento automático tenemos varias etapas. Uno es, en primer lugar, verificar que el equipo esté correcto, y para esta etapa se utilizan los controles y los calibradores y demás suplementos o implementos necesarios. Luego de que el equipo está ok, está correcto, recién nosotros vamos a procesar la muestra con los reactivos. Entonces los controles no necesitaban acreditar los certificados de análisis porque no están dentro del procesamiento de la muestra, es una etapa anterior. Por eso es que nosotros no los presentamos y tampoco era pedido en las bases. No era para la realización completa de la prueba, como en otras oportunidades sí lo piden, que en ese caso sí sería todo el conglomerado, desde el equipo hasta el resultado final. En este caso lo que te pedían era simplemente todos aquellos reactivos consumibles u otros reactivos que se utilicen para el procesamiento de la muestra biológica. Y la muestra biológica no se procesa con los controles. Por eso es que no lo presentamos. Comprendo, muchas gracias. Una última pregunta, por favor, para los representantes del adjudicatario. Si pueden encender su cámara y su audio, por favor. Sobre este cuestionamiento a los controles de la oferta del proveedor impugnante, ¿es algún cumplimiento de las bases? Y si es así, ¿dónde estaría, por favor? Porque entiendo que lo que está indicando el impugnante es que estos controles de las muestras no se han exigido y no son necesarios. ¿Pudieran indicar en todo caso en qué extremo de las bases se ha requerido ello? ¿O no está, o está cuestionándose otro aspecto? Doctor, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Sí, de hecho, no estamos cuestionando más que lo solicitado dentro de las bases. Como bien lo puede ver en mi lámina, las bases textualmente indican que
se deberá, porque es parte de una consulta también que hicieron los postores que quisieron participar en ese proceso, es que el COA se debe presentar tanto para los consumibles, reactivos y otros reactivos que se requieran para obtener el resultado de la muestra biológica procesada. Entonces, ellos lo que quieren hacer es una interpretación de separación de que por un lado yo hago el procesamiento de controles, que nada tiene que ver con el procesamiento, sin embargo no precisan que para yo liberar estas muestras, primero debía haber pasado por un proceso de controles. Entonces van de la mano, no son procesos individuales o separados. Por lo tanto, era obligación de todos los postores declarar todo el detalle de COAS. Con respecto a todos los consumibles, controles, soluciones que yo voy a usar y que el usuario debe conocer al momento de evaluar la oferta para saber ante qué reactivos en un futuro va a exigir el detalle, el cumplimiento, porque cuando inclusive si vamos a otra etapa ya durante la ejecución contractual, probablemente se va a exigir la presentación de los COAS tal cual las bases y tal cual ofertadas. Por lo tanto, es que hubo la necesidad por parte del comité y de la institución precisar que va a necesitar los COAS tanto de los reactivos consumibles y otros reactivos que pueden usar para la muestra. Entonces, en ese sentido, lo que están haciendo es separar la diferenciación. Sin embargo, las bases han quedado claras que debemos presentar y es por eso que todos hemos presentado el detalle total de los consumibles. Ellos mencionan que no, es que en otras bases hacen otras precisiones. No, porque había una etapa, si nos quedaba dudas, de hacer las consultas necesarias e inclusive a través de estas consultas se precisó que los COAS eran para todos los productos que nosotros íbamos a ofertar para el uso de la plataforma. Es entonces que el cuestionamiento se basa en base a lo que se ha establecido dentro de las bases. Entonces, lo que está diciendo es que usted lo que está indicando es que no ha presentado el certificado de análisis. Exacto. Usted no presentó el COA de dichos productos. ¿De qué no ha presentado el certificado de análisis? Del SA Routine, del SA Cleaner. No, pero, a ver, técnicamente en este momento, sí entiendo qué es lo que está pidiendo, pero ¿qué son los accesorios? Son accesorios, consumibles y accesorios. Ok, señores de diagnóstica, bueno, de lo que, deja la pantalla por favor allí. Okay. De lo que estamos viendo en las bases, bueno, en el video entiendo que es una solución parte de las bases, se entendería que tendría que presentarse estos certificados de análisis, tanto del insumo como aparentemente del consumible. Si no es así, me lo aclara. Y lo que está indicando es que su representada no ha presentado estos certificados de análisis de estos insumos. ¿Es así? Ahora sí, por favor, de repente está un poco más claro el escenario. Sí, como lo volvemos a repetir, lo que solicitaba, y claramente lo indica incluso la diapositiva en este caso de sistemas analíticos, dice los consumibles y o reactivos para obtener el resultado de la muestra biológica procesada. La muestra biológica procesada, los controles, las soluciones de limpieza del equipo son accesorios que van en una etapa previa a la muestra biológica. No se trabajan con la muestra biológica, no están en contacto con la muestra biológica, no son para el procesamiento de la muestra biológica. Comprendo la posición. Ok, ya me queda más clara la posición de ambas partes. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Señor presidente, no tengo más preguntas. Disculpen, no sé. Gracias, doctor. Perdón. No sé si me podría permitir unos segundos nada más. Señora Caicho, ya se formularon las preguntas y ya se emitieron las respuestas respectivas. Gracias. Ok. Doctor Aranda, ¿va a formular alguna consulta? Buenos días, señor presidente. No tengo consultas. Gracias. Gracias. De mi parte no hay consultas que realizar. De esta manera damos por concluida esta audiencia. Buenos días con todos. Buen día, muchas gracias. Gracias, buen día.